es que este curso ahora vamos a responder, no vamos a hacer ensayos. O sea, antes lo que hacíamos es que teníamos una lectura y luego hacíamos un ensayo en relación a la lectura. En este curso vamos a ver los videos, vamos a anotar, y como ustedes se dieron cuenta, en la hoja que les preparé para la semana hay 10 preguntas en total. Estamos viendo 3 autores y por lo tanto vamos a tener 10 preguntas de esos 3 autores. ¿De quiénes vamos a responder en esta presentación? Bueno, el trabajo entonces de la semana es darle respuesta a las 10 preguntas, hacerlo con el formato que ustedes vieron que estaba ahí, del cual vamos a hablar al final del curso, al final de esta charla, perdón, y sobre ese tema vamos a tener, digamos, una discusión para estos días. ¿Qué es lo que queremos ver nosotros en estos temas? ¿Por qué estamos abordando este tema del contrato social? ¿A qué se debe que estemos trabajando el contrato social? Nosotros estamos viendo el contrato social porque con ello, con esto, lo que están hablando es del origen del nacimiento del Estado, y por el Estado, ¿sí?, el nacimiento de ese pensamiento político que dio origen al Estado. O sea que nosotros estamos haciendo casi arqueología política. Estamos buscando los orígenes del Estado como tal. Bueno, vamos a hacer en esta presentación, quisiera que hiciéramos un repaso así breve de algunos estadios sociales. La evolución humana desde el Homo sapiens, o antes del Homo sapiens para acá, lo cuentan en más o menos unos 2 millones de años. La salida, voy a hablar generalidades sobre este tema. Por favor, si alguno tiene alguna observación, bienvenido, que de esto se trata. La salida del Homo sapiens de África se da más o menos, hará unos 80.000 años, 85.000 años más o menos, que el Homo sapiens sale de África y se empieza a regar por, en ese caso sería por Asia y luego Australia y toda esta parte para al final llegar a Europa. Miren, la gente pregunta a veces que por qué África. Esto es como un paréntesis. Se recuerdan que se está hablando de las glaciaciones y el planeta Tierra está casi todo, la parte norte está casi toda llena de hielo y la parte sur también. Entonces hay una franja muy pequeña en donde puede haber vida y ahí es donde se desarrolla el Homo sapiens. Bueno, más o menos 80.000 años, hace 80.000 años, cruzó ese estrecho, sale del África y pasa a Asia Menor, por cierto. Actualmente Yemen, ahí es más o menos donde se encuentran los restos de los primeros viajeros humanos que salen de África, hace 80.000 años. De 80.000 años más o menos pasa más o menos unos 70.000 años el Homo sapiens, más o menos 70.000 años, caminando por lo que será ese nuevo mundo, sin que él se dé cuenta que es un nuevo mundo, que pasa de Asia Menor, luego a lo que actualmente hacia arriba sería Irak, Irán, y por toda la parte bordeando, digamos, la India y bordeando toda esta parte de Asia, cerca del mar hasta Australia. El Homo sapiens pasa más o menos 70.000 años en esto. Ese estadio de caminar, buscar la comida, buscar las frutas, comer, se terminan las frutas de esa, caminan otro poco, comen, y a ese estadio es lo que le llaman al estadio de la comunidad primitiva, lo que se llaman cazadores y recolectores. Tengo ahí una lámina que pues
espero que se vea en las computadoras de su casa, es una lámina pequeña. Entonces pasa 70.000 años como cazador-recolector. Estoy hablando de grandes números generales, dado que la precisión, digamos, estarían hablando más o menos 72.000 años, pero 70.000 años como número grueso. Y es en el Asia Menor, en el Medio Oriente, en donde confluyen dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que seguramente lo estudiamos cuando estábamos en la primaria y luego lo revisamos en el básico. Entre el Tigris y el Éufrates nace la agricultura. Eso aproximadamente hará unos 8.000, 10.000 años. ¿Sí? Entre 8.000 y 10.000 años. Todo esto para nosotros es antes de Cristo, ¿verdad? 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo. Entonces está ese estadio al que se le denomina, deja de ser cazadores y recolectores y pasan al estadio de la agricultura. Así que como Homo sapiens tenemos solamente 8.000 años como agricultores, pero pasa algo cuando ya estamos como agricultores. En el estadio anterior, cuando éramos cazadores recolectores, vivíamos caminando. Y básicamente la unidad familiar o la familia era la unidad que regía a ese grupo. Y la autoridad podía tener una variación, pero en general eran los papás o los abuelos o los ancianos o la forma en que se escogiera. Generalmente esa era la forma de gobierno de las familias, esos pequeños clanes, familias extendidas que iban caminando por esos lugares. Pero luego llega la agricultura y con la agricultura pasa un fenómeno. Los seres humanos se detienen y se detienen a sembrar. Entonces empieza a haber más gente en el mismo lugar sembrando, porque además sembrar no es una cosa fácil. Cultivar o trabajar en la agricultura no es una cosa fácil, y entonces ellos se quedan por más tiempo en esos lugares. Al estar más tiempo y no ser todos familia, tiene que empezar una nueva forma de relacionamiento entre los humanos. En otras palabras, ¿cómo hacemos para estar en el mismo lugar sin que nos matemos, sin que nos agarremos a pedradas o a leñazos? Esa era la pregunta, digamos, que se hacían las personas que estaban viviendo en ese periodo. Están hablando de agricultores. ¿Cómo yo defino esta tierra que está aquí y la empiezo a trabajar? Pero ¿cómo hago yo saber que es mía y no de otra gente? Puede venir otro clan, otro grupo y la agarra. ¿Qué es lo que debo yo hacer para organizarme y que no por ser agricultores o porque vamos a empezar a vivir juntos nos vamos a asesinar entre nosotros? Ese estadio es el que se le llama, digamos, el origen de la agricultura o el origen en que el ser humano empieza a entender que necesita nuevas reglas que van más allá de la familia y del parentesco. Ese es el segundo estadio. Bueno, después de eso viene, imagínense, hagamos este viaje mental, imaginándonos este grupo o a estos grupos de humanos. ¿Sí? Vienen caminando, pasan muchas generaciones caminando y ahora llegan hasta donde hay agricultura, empiezan a generar, empiezan a ensayar y ahí se quedan. Y ahí se van quedando donde hay agricultura. Esto es un grupo, hay otro grupo más adelante otro grupo y seguramente atrás o por otros lugares habrán otros grupos. Esos grupos se van extendiendo y cuando se van extendiendo, a veces van y empieza una nueva forma de organización social que no se tenía anteriormente. Y es que se empieza a capturar personas para que trabajen para otras personas. Sí, esto, el esclavismo, que es el modo de producción, esto es como la corriente marxista denominada el modo de producción esclavista, que le decían. Entonces, básicamente es que grupos humanos se apoderan de otras personas y esas personas pasan a ser propiedad privada. En la foto o en la ilustración que tengo aquí en la diapositiva, les quería mostrar que es un tema de egipcios. O sea, el esclavismo es un tema viejo. Egipto es
una civilización antigua, muy, muy antigua. Y entonces ellos ya, cuando hay agricultura, cuando ya se sientan, empiezan entonces con ese proceso, la construcción de las pirámides y todo eso. Estamos hablando, vamos a agarrar por ejemplo el caso, por ejemplo, Egipto. Entonces tiene que empezar una nueva forma de organización. ¿Quiénes pueden ser esclavos o quiénes deben ser esclavos? ¿Por qué son esclavos? ¿Y quiénes son los dueños? ¿Por qué son los dueños? Empieza a haber una serie de preguntas sociales que necesitan para organizarse. ¿Sí? Ese es un modelo, pasan de agricultores regados, de familias regadas, a ser capturados y a ser puestos a trabajar para otros. Pero cuando lo captura y lo pasa y lo pone a trabajar, empieza a haber una lógica de convivencia humana, ya no de grupos familiares, sino de unas gentes que se apropian de otras. Esa forma tiene que empezar, digamos, a hacer reflexionar a la gente sobre la forma en que nos juntamos para producir cosas, en este caso, alimentos y, por supuesto, templos o construcciones o pirámides, digamos, que es en este caso. Debe haber alguna normativa que llame a quienes pueden ser esclavizados y quienes no. Ese momento del esclavismo es un momento en que todos están reflexionando sobre, bueno, están padeciendo el esclavismo, la mayoría son esclavos y muy pocos son dueños de los esclavos. Pero ¿qué hace que sea dueño o que no, de una persona y no y esa persona no pueda tener esclavos? Un esclavo pueda tener esclavos, puede ser eso o no puede ser. ¿Cómo se organizan eso? Hay un modo de producción que es interesante, que le llaman modo producción asiático, es Marx, que llama entre la comunidad primitiva y el esclavismo referido a que una persona pasa a ser de mi propiedad. Hay una variante, se las menciono solo porque quiero tener ese viaje imaginario. Eso es lo que le llaman el modo de producción asiático. ¿A qué se referían con el modo de producción asiático? Se estaba refiriendo a que una comunidad completa esclavizaba a otra comunidad completa. O sea, no era de mi propiedad, sino propiedad de esta comunidad, es aquella otra comunidad. Toda la comunidad trabajaba para esta comunidad. Eso hay estudios de los antropólogos que vieron y por supuesto, aunque fuera prehistoria, recuerdan que hay sociedades que tienen, ¿cómo se llama?, historia escrita, que dejaron un poco, digamos, de las características de esto. Repasando nuestra educación primaria y básica, cuando estuvimos en eso, se recuerda que se hablaba de los códigos de Manú, los códigos de Hammurabi. Entonces, esos códigos tienen más o menos unos 5.000, 6.000 años de antigüedad. O sea que desde hace 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, a estas alturas serían más o menos unos 8.000 años, sí, la gente ya estaba tratando de organizar la forma en que gobernantes y gobernados iban a convivir. Y a ese periodo se le llama esclavismo. La historia, pues, algunos autores la ven como una línea recta, otros lo ven más o menos como una espiral. Vamos a usar la figura de espiral para este caso, o de línea recta, pero después del esclavismo, no todos al mismo tiempo, no todas las sociedades al mismo tiempo, no todos de la misma forma, pasaron a lo que se llamó después el feudalismo. Tengo dos gráficas que muestran lo que debió ser el feudalismo en ese momento. ¿De qué se está hablando en el feudalismo? ¿O cuál es la imagen que le salta a uno? Lo primero es que hay castillos, ¿sí? Y en los castillos viven unas personas que dicen que tienen un mandato que Dios les dio para ponerlos ahí y que ellos sean los gobernantes de las personas, ¿sí? Entonces, estas personas que dicen tener ese mandato, en este caso reyes, reinas, duques y toda la nobleza, ¿sí? Tienen propiedad sobre la tierra y sobre la gente.
ya no como esclavos. Hay una explicación económica de por qué pasa del esclavismo al feudalismo. Ya no eh, salen caros los esclavos, digamos, hay que mantenerlos, hay que tener, entonces ya no se necesitaba eso. Ahora lo que se necesita, como yo soy el feudal, tengo mi castillo, tengo un mandato divino, la gente cree que de verdad tengo un mandato divino que Dios me puso para que yo pueda gobernar, entonces, y soy dueño de la tierra, entonces le doy la tierra, que es lo que está acá en la otra gráfica, le doy la tierra a los campesinos para que lo trabajen. Actualmente creo que todavía hay resabios de ese modelo, de ese modo de producir, modo de producción en Guatemala y seguramente en algunos otros países. Ya nos compartirá nuestro colega Omar Ventura, que está en Honduras. Pero hay algunos modelos o algunos resabios de ese modelo. Ese modelo ya es, en algunas sociedades es posterior a Cristo, pero de lo que estamos hablando en este modelo es que el feudal es el dueño de la tierra y las personas ya no son esclavos, sino están atados al señor feudal a través de la tierra. Si usted quiere comer, me tiene que pedir permiso, trabaja la tierra y la mitad es para usted y la mitad es para mí. En Guatemala le llamaban medieros, o la mitad. Yo pongo la tierra y usted pone el trabajo y le doy donde vivir, pero usted está atado a mi tierra. Si yo entro en guerra con otro reino, usted tiene la obligación de venir y apoyarme en la guerra porque esa es su, digamos, eso está dentro del contrato de lo que usted como súbdito mío, ya no esclavo, como súbdito mío, tiene que hacer para lograr sobrevivir. Ese momento del feudalismo, fíjense que es interesante para Europa, que es más o menos el 600 después de Cristo. Hice una historia muy rápida, desde 80.000 años desde que cruza el ser humano, el Homo sapiens, de África para Asia, pasando por la agricultura en el Medio Oriente. Después del Medio Oriente eh, pasa, digamos, todas las formas de esclavismo, las películas que ustedes ven y todo eso, eso es una forma de esclavismo. Todo eso es antes de Cristo. Y antes de Cristo también empieza el modo de producción o la forma de esclavizar unos seres humanos a otros seres humanos. De hecho, tenemos esa fecha icónica de Cristo cuando, digamos, el año cero, él nace dentro de una superpotencia que en este caso es Roma y nace dentro del modo de producción esclavista. Roma tiene esclavos y la mayoría son esclavos. De hecho, los que se mueren en todas estas justas en el circo romano, justas o las personas que mueren en el circo romano son esclavos. Entonces nace en ese modelo, pero el modelo de eh, el modelo romano de imperio también muere y queda un periodo entre que no es imperio, pero todavía no hay un nuevo modelo, y luego salta a lo que se le llama el feudalismo, que es lo que estamos viendo. Así que el feudalismo es más o menos unos del año 800 quizás, 700, 800, va a variar el lugar hasta el año 500. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahí son modelos, la baja edad media, la edad media, pero básicamente de lo que estamos hablando son de seres humanos que creen que tienen un mandato divino que se los dio Dios y ellos tienen la posesión de la tierra, de todo el reino que ellos le llaman, y ellos dividen esa posición entre sus parientes, sobre todo sus parientes que tienen que ser parientes de él para que tengan sangre azul, y ahí van y de una vez les reparten tierra y les reparten a la gente. Ese es el modo de producción feudal. Pero inmediatamente después, o cuando ese modo de producción feudal está funcionando, empieza a haber algo que le llaman los burgos. Los burgos, la burguesía, que después ustedes seguramente han escuchado. Y lo que quisiera que vieran en estos dos imágenes, o en estas dos imágenes que les presento, es que podemos ver un castillo. En la primera imagen de la izquierda podemos ver un castillo y alrededor una casa
y está rodeada de casas, perdón, y está rodeada por muros, que este sería como el espacio de los castillos o los espacios donde vivían las personas que estaban ligadas a los reyes. Pero fuera de esto, si ustedes ven, hay algunas construcciones, algunas viviendas, no son parte ya de las construcciones del rey, no son propiedad del rey, son pueblos que están fuera de los castillos o de esas ciudades. Si ven, aquí está el reino en la gráfica de la derecha, y afuera empiezan a haber pueblos. A esos pueblos se les llama burgos. Y estos burgos empiezan a ser como una organización social disonante en el modo de producción feudal, porque el modo de producción feudal se basa en que yo soy el rey, yo tengo las tierras y se las doy a la gente para que las trabaje a la mitad. Ellos siembran y me pagan a mí por el uso de la tierra. Ese es el modo de producción. Pero de repente viene un grupo de gente que no está ligado a la tierra, no tiene relación con la tierra, ellos no trabajan la tierra, son guerreros, son carpinteros, son otra cosa, y se sienten desobligados de pagarme a mí, el rey. Entonces ellos empiezan a presionar para cobrar impuestos, también los de los burgos o los pueblos, que así se le llama, también empiezan a luchar por no pagar. Eso genera una dinámica de violencia tremenda. La guerra, la Edad Media y finales de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, o de lo que se llamó Renacimiento, es una historia de mucha violencia. Y de mucha violencia porque no hay una normativa, no hay reglas que me permitan entender este paso donde ya está muriendo el feudalismo y empieza a haber otra forma de relacionarnos. No está muy clara todavía, pero ya hay burgos. Y en ese contexto es donde vienen filósofos pensando. ¿Se recuerdan que cuando vimos en el curso 1 vimos dos grandes filósofos? Esa fue nuestra clase. Vimos a dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Ni siquiera vimos a Sócrates, que fue el maestro. Platón y Aristóteles. Platón decía que había una ciudad en el cielo y que allá estaba el mundo perfecto. Es lo que da origen a la religión, el paraíso, y cuando me muera me voy para el cielo. Ese es Platón. Y después lo retoma San Agustín y todo. San Agustín es la Edad Media. Están interpretando y están poniendo que la relación de los hombres está mediada por algo que tiene que ver con Dios. Y por el otro lado está Aristóteles y toda la parte que tiene que ver con la Tierra, se recuerdan de la gráfica, y entonces decía, no, esto es algo que aquí lo tenemos que discutir, somos nosotros los seres humanos los que nos ponemos de acuerdo para determinar cómo nos vamos a organizar. En esa discusión, en esos momentos, es que hay unos filósofos o pensadores sociales que no se llaman pensadores sociales porque no había tal cosa, ¿verdad? Entonces eran filósofos, que era como se les conoce, y son, pues muchos, pero nosotros para este curso hemos tomado solamente 9, porque vamos a ver 3 cada semana. Y en este momento de esa discusión, en ese paso de la Edad Media, y que hay burgos y que se están empezando, digamos, a soltar del poder de los reyes y reinas, y ellos no quieren perder el poder, pero los otros tampoco quieren ser martirizados con el trabajo y el cobro de impuestos. Entonces empieza a nacer otra forma de organización. Y por eso es que tomamos al primer autor, que es el que está hablando de esto y que dice, mire, aquí debe haber otra cosa, tenemos que crear algo distinto. Y nos referimos a ni más ni menos que a Thomas Hobbes. Hobbes, fíjense que es interesante, nace en 1588. Ya, ¿cómo se llama? Está terminando la Edad Media, prácticamente estamos en el Renacimiento. ¿Cuándo es eso? Es importante o es interesante ver eso porque cuando fue la conquista o el descubrimiento de América, si se recuerdan, 1492. Entonces 1500, lo que viene de Europa para América es un modelo feudal
es una forma de entender el mundo a través de elegidos por Dios para gobernar y para ser dueños de todo. Eso es lo que viene a América. Pero Europa está llegando a un estadio casi final de ese proceso, en lo que se llama el Renacimiento, los renacentistas. Italia, donde antes estuvo el Imperio Romano, ahí nace el pensamiento renacentista, los nuevos. ¿Por qué nacen ahí? Porque habían ciudades-estado y de esas ciudades-estado vienen de lo que fue. Esas ciudades-estado están saliendo de la idea de Platón, del cielo, del universo y todo, y vienen unas personas que vienen de lo que se llama Constantinopla, ahora sería Estambul, y de ahí está muriendo esa parte de lo que se llamó el Imperio Romano del Occidente, y de ahí viene un montón de gente, eh, pintores, artesanos, que no nacen bajo la forma de pensar, digamos, cristiana, porque es la que da la forma de Platón, sino nacen bajo el modelo de pensamiento de Aristóteles, lo que ahora son los musulmanes y otros grupos. Tienen otra forma de entender el mundo, pues como ellos no tuvieron ese crecimiento de esta forma de los cristianos con reyes, reinas, paraíso, cielo, sino tienen otra forma. Ellos vienen huyendo de Constantinopla, llegan a Italia. Si ustedes, si pudiéramos ver un mapa para la próxima clase, si lo tengo, se dan cuenta que era natural que llegaran para allá, están relativamente cerca. Y ahí es donde nace el Renacimiento. Viene nueva gente, nuevos pensamientos, nueva forma de organizarse, y ahí. En ese ámbito nace Thomas Hobbes, en el puro cambio, en el cambio de modelo y cambio de forma de organizarse en el tiempo. Ahí nace Hobbes. Y Hobbes es uno de los pensadores que está diciendo, mire, tenemos que organizarnos. Y nace y empiezan a plantear temas que por supuesto ahora a nosotros nos parecerá de lo más natural, que es, por ejemplo, si ustedes vieron los videos, les pido por favor que los videos los miren antes de la conferencia, o sea, por eso lo estamos haciendo jueves. Tienen lunes, martes, miércoles para ver los videos. Pero si ustedes vieron este video, uno de los planteamientos que tiene Hobbes es decir que todos los hombres son iguales por naturaleza. Imagínense lo que eso implica o implicó en esas sociedades donde hay reyes que son designados por Dios y hay gente que no vale nada, que está para el servicio de ellos, y viene una persona y dice, no, todos somos iguales por naturaleza. No, y pongo énfasis, no está diciendo que dice Dios que todos somos iguales, dice por naturaleza. ¿Por qué está usando la palabra por naturaleza? Porque lo que decía Dios en aquel tiempo es que no todos éramos iguales. Lo que decía Dios era que había que tener reyes, reinas, y de esa manera, y esclavos, o no, perdón, y eh, vasallos, le llamaban, siervos o vasallos, que debíamos de tener reyes, reinas, siervos y vasallos, nobles, curas, siervos y vasallos, así era. Y luego empezó a aparecer ese grupo que se llamaba comercial. Sí, esa es la estratificación social. Entonces decía, mire, todos somos iguales, todos nacemos igual. ¿Por qué? Por naturaleza. ¿Sí? Entonces, y decía, nadie es más inteligente ni nadie es menos inteligente. Todos tenemos, sí, la misma inteligencia, pero lo que está pasando, decía, es que no todos tenemos la misma experiencia. Palabras chocaban brutalmente con lo que se estaba pensando en ese momento. Entonces, si ustedes ya leyeron sobre el naturalismo y cómo se llama el tema de esta semana, si recuerdan ustedes en el trabajo, el tema de esta semana es el contrato social. Entonces, lo que están diciendo es, miren, tenemos que hacer otro contrato, porque este modelo que tiene, donde hay reyes, reinas y todo esto, donde ellos hacen y deciden, no nos está sirviendo para esta nueva sociedad, porque ellos rigen y todo solo para sus vasallos, pero para los burgos, para los comerciantes, eso ya no aplica. Entonces tenemos que hacer otro nuevo contrato. Y entonces a eso es a lo que le están llamando el contrato social. ¿Qué están diciendo? Nos tenemos que poner de acuerdo todos los que vivimos en esta sociedad.
hay algunos temas que son interesantes o importantes de hablar. Eh, la razón por la que Hobbes dice que la gente se está uniendo para el contrato social es por el temor a la muerte y el deseo de vivir confortable, es lo que hace que los hombres se junten. Eso decía Hobbes. ¿Sí? Ahí hacen un pacto de sociedad porque la gente quiere vivir mejor y porque no quiere morir en ese trayecto de tratar de vivir mejor. Entonces, decía Hobbes, mire, hay un pacto que nace, pero no nace con fines sociales, no nace con fines, sino con fines de unión. Nos tenemos que unir para no morir. Ese es el origen de ese pacto. Entonces, para Hobbes, el Estado surge no como un deseo de sociedad, sino como la suma de individuos, ¿sí?, que están interesados en no chocar, en no matarse, ¿sí? Y cuando digo individuos, no necesariamente están en el mismo nivel, puede ser así, ¿sí? Individuos que están en otro nivel social, que están asesinando a los que están abajo, o individuos que están abajo pegándole a la estructura social que tenían antes. Entonces lo que están diciendo es, mire, tenemos que organizarnos y hacer algo que permita que no nos matemos y que permita que podamos vivir mejor. Ah, tenemos que hacer algo en el bien común. No, no, no quiero saber del bien común, quiero saber de mí. Que yo no pueda, no muera, que a mí no me maten, ¿sí? Y eso es como el origen, o cuando están pensando en el origen del Estado, ¿sí? Interesantísimo el origen del Estado. ¿Por qué el origen del Estado? No había administración en la época feudal. Claro que había administración. Los reyes, las reinas, ¿sí?, los señores tenían un tipo de administración que generalmente era su familia, pero de ellos, de su familia, de lo privado, de lo que ellos consideraban que era de ellos, que era todo prácticamente. Pero esta figura nace en otro momento, en el momento en que ya no hay, en que estos feudos no son parte de ellos. Entonces hay otro tipo de organización y es lo que se organiza. Y Hobbes, que es el que propone, no es el que lo inventa, porque no, él solo está entendiendo qué está pasando. Y él le da el nombre de Leviatán. Es los que estudiamos administración pública, ese nombre lo tenemos que saber porque aunque está tomando el nombre de un concepto religioso, él le da un nuevo contenido y es el origen del Estado. El Estado, eso es Leviatán, ¿sí?, la fuerza. ¿Para qué surge el Estado? Dice ¿cuáles son sus fines? ¿Cuál es el fin del poder político? Son las tres preguntas que ustedes tendrán que responder sobre la base del video que les dejamos les dejamos. Luego viene John Locke. John Locke, miren, es una persona interesante. Ya en 1632 es cuando nace John Locke, muere en 1755. Y ahí está hablando de un concepto que nosotros estamos manejando así, pero tan alegremente como la sociedad civil. Por eso hago unas preguntas ahí a ustedes. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué representa? ¿Cuándo nace? Entonces, ¿cómo surge la sociedad civil? Bueno, John Locke está hablando de los derechos naturales y dice, miren señores feudales, miren señores ricos y miren señores de los burgos. Todas las personas tienen derechos, ¿sí? Y hay esos derechos naturales porque están regidos por las leyes naturales. Miren, interesantísimo. Derechos naturales. Están hablando en 1600, aquí todavía nosotros estamos temblando con los derechos humanos, deberían de no existir. Es una gran lucha de la humanidad para llegar a tocar esos temas, para que vengan personas ignorantes y digan, no, esto ya no debe existir porque están protegiendo a los ladrones. No, entiendan primero y después plantean eso. No se lo estoy diciendo a ustedes, sino a la sociedad en general. Bueno, ¿qué es lo que dice Locke? Mire, hay leyes naturales o derechos naturales. Ustedes ya lo leyeron y decían, ¿cuáles son los derechos naturales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Tres derechos que él consideraba fundamentales. Imagínense esa sociedad donde hay nobles, vasallos, donde los vasallos no valían nada, pero les dicen
le están discutiendo en ese momento, no señor Noble, usted no lo puede matar. Usted no lo puede matar. ¿Por qué? Porque un derecho natural, sí, y vuelvo a decir, ellos no están hablando de derechos religiosos porque la religión en ese tiempo decía que la organización natural era feudales, reyes, reinas, vasallos. Entonces decía, no, esto es natural. El derecho a la vida, usted no puede matar a nadie. ¿Sí? Todos tienen derecho a la vida. ¿Sí? Todos. Es una gran fuerza. Lo segundo que está diciendo es que tiene derecho a la libertad. Si se quiere ir de aquí, lo puede hacer. Él no está amarrado a la tierra. Si se quiere ir a un pueblo, puede. Si quiere vivir en un burgo, puede. El derecho a la libertad. Y por supuesto, el tercero, que ahora se toma como que fuese algo tan retrógrado, pero es el derecho a la propiedad. Esas personas tienen derecho a tener una propiedad, no a trabajar solo en la suya, sino que por algún mecanismo deben tener derecho a la propiedad. Es John Locke, y ellos están hablando de eso. Entonces, ¿para qué o cómo surge la sociedad civil? Se los voy a poner, aunque ustedes lo tienen que responder. ¿Sí? Surge porque se debe proteger el derecho a la propiedad. En ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo no le están quitando a los pobres, sino le están quitando a los que tienen la propiedad. ¿Y quiénes tenían la propiedad? Los señores feudales. Entonces le están diciendo, mire, la gente pobre tiene derecho a propiedad. Es al revés de cómo se está planteando ahora. Pero eso seguramente ustedes entenderán eso. Y ellos dicen, mire, hay una forma. ¿Cuál es el aporte de Locke? Dice, mire, hay una forma de organización, este pacto social que tenemos que irlo revisando nosotros cada poco, puede ser administrado de dos maneras, dice John Locke. Sí, puede ejercer los derechos individualmente, persona por persona, lo que nosotros llamaríamos ahora democracia directa, o podemos elegir representantes y que vayan a un senado. Y en ese senado, ahí que se discutan las cosas y la gente debe, ¿cómo se llama?, acatarlo. Todos, ricos, pobres, ¿sí? Eso es lo que le llaman el origen del parlamentarismo, que es parlamento, parlamentar, hablar, ¿sí? Es el nacimiento de los políticos, ¿sí? ¿Qué hacen los políticos? Hablar. ¿Es necesario que hagan eso? Sí, porque si ellos hablan, nosotros no los matamos. Ellos nombramos unos representantes no para que se maten, para que hablen, para que presenten los puntos, aunque sean opuestos, y se hable. Si un político habla, alega, grita, me está representando bien. Eso está parlamentando. Ese es el parlamento, el origen del parlamento. Otro momento, porque no sé si nos sentimos representados por el parlamento actual. Veo que me quedan pocos minutos y yo quiero conversar sobre el último de los autores, que es Montesquieu. Montesquieu tiene un nombre tan largo que lo tengo aquí, ¿sí? Se llama Charles Louis de Secondant, señor del Bred y barón de Montesquieu, larguísimo, por eso le decimos nada más, o se le dice Montesquieu. ¿A quién se le va a quedar ese nombre? Sí, Charles Louis de Secondant, señor de la Bred y barón de Montesquieu. Sí, Montesquieu está planteando otra cosa. Fíjense que Montesquieu ya publica un libro que le llama El espíritu de las leyes, ¿sí? Y lo que él está diciendo es cuál es el origen de las leyes. ¿Por qué hay leyes? Se me olvidó mencionar algo del autor anterior, y es que decía, mire, no podemos destruir el modelo completo. ¿Sí? El autor anterior, que era John Locke, sí lo decía, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que haya un parlamento, que las leyes naturales se cumplan, pero que haya una persona que sea capaz de hacer cumplir esas leyes. Y para eso decía, para eso sirven los reyes y reinas. Es Inglaterra, ese es el modelo inglés. ¿Sí? Francia rompe con eso. Francia dice, no, aquí vamos a hacer una revolución, le volamos la cabeza a todos y nosotros nos tenemos que organizar. Entonces, como ellos están planteando otra forma de organizarse, sí, Montesquieu están hablando de, digamos, las postrimeras de la revolución, están pensando en otra cosa, ¿sí? Porque una revolución no se da de un día para otro. Mañana haremos una revolución. Si quiero votar a tal candidato, no, se va gestando con el tiempo. Entonces, como ellos están pensando en otro modelo, ellos están escribiendo
obras tan interesantes como esa del Espíritu de las Leyes de 1748. Y en ese da sus concepciones o los conceptos que tiene sobre el hombre, sobre el estado natural. Y hay un tema que es interesante y dice que el hombre vive asustado, es débil, vive en un estado de paz. ¿Qué decía el otro? No, vive con temor y vive, sí, no, decía no, vive en un estado de paz. Entonces, ¿en qué se diferencia con Hobbes? ¿Sí? En que Hobbes lo concebía en un estado agresivo. Montesquieu dice vive en paz. Y habla de las primeras, ¿cuál es la primera ley natural entonces para Montesquieu? Cuando estamos hablando de las 4 leyes, ustedes lo van a tener que desarrollar, pero la primera era que la naturaleza del humano o del hombre era la paz. Bueno, decía Montesquieu también otra cosa que es interesante, es que Dios no es el que gobierna, dice, Dios creó las cosas y después lo que hace es más como conservarla, pero la forma en que nos organizamos adentro tenía poco que ver Dios. Bueno, estimados colegas, estos son los 3 autores que vamos a ver esta semana. Hicimos este viaje, este recorrido de la humanidad, desde su origen como comunidades de cazadores-recolectores hasta lo que podríamos llamar la edad moderna, que le llaman, que son estos autores. Es después del feudalismo, aquí ya está, digamos, cocinándose el capitalismo como modelo, no tan desarrollado, pero ya va. Entonces está rompiendo el modelo feudal y están haciendo nueva forma de organización. Hay lo que ellos le llaman contratos sociales, hay nuevas formas de organizarnos y están haciendo o ha nacido la concepción de eso que es nuestra razón de estudio, nuestro lugar de trabajo, que es el Leviatán, ¿verdad? El Estado nace de esa forma y el Estado nace para que el Estado funcione, desarrolla una administración de ese Estado y esa es la administración pública. Nosotros en los distintos niveles en los que trabajamos. Estimados colegas, seguramente habrá preguntas. Yo, por supuesto, he ocupado la mayor parte del tiempo, pero antes de continuar en esto, quiero comentarles, ponernos de acuerdo en 2 cosas. Las normas. Estimados colegas, el trabajo, preséntenlo con las normas que dice ahí, por escrito en formato Word. Por favor, no me lo manden en PDF porque es un truco que tienen para que uno mejor les voy a contar desde una vez. El GES, donde ustedes suben los trabajos, tiene una función que es que lee los trabajos sin que yo lo vea y me busca en toda la web si hay coincidencias. ¿Qué significa eso? Que me busca si ustedes están, ¿cómo se llama? Haciendo citas textuales sin dar el crédito que corresponde. Entonces, el copiado y pegado ya no puede hacerse en el GES, siempre que el formato sea Word. Creo que puede ser en PDF, pero no quiero PDF, quiero Word, ¿sí? Para que pueda hacer las observaciones a un lado. Las hojas en tamaño carta, no en tamaño FIS, el margen de 1 pulgada por los 4 lados de la página, en letra Times New Roman, que es lo que se usa, número 12, con un interlineado de 1.5, y cuando vayan a poner el título general es con el Times New Roman de 14. Ahí mismo les muestro en la hoja cuando es Times New Roman de 14, con negrías. Y los demás subtítulos, todos van con Times New Roman 12, con negrías, nada más. Solo uno, que es el grandote, va con Times New Roman 14, solamente. Eso es una norma importante. La segunda, la carátula, seguramente ya le dieron instrucciones, la licenciada Paola ya le dio instrucciones y todo. La primera página debe aparecer la siguiente información en la esquina superior izquierda. No sé cómo se mirará acá, pero y ahí debe aparecer el nombre de la universidad, el nombre completo de la facultad, el nombre del curso, el nombre del catedrático, el nombre del estudiante y el carnet, para que yo sepa a quién estoy calificando. Les recomiendo nuevamente, estimados estudiantes, que pongan su fotografía para que uno sepa a quién está calificando. Un estudiante anónimo es un estudiante con el que uno no se encariña, así que no esperen mucho cariño si uno no los conoce. Ustedes sí me conocen a mí,
espero cariño de ustedes, si me encuentran en la calle me saludan, pero si yo no los he visto, no los puedo ver en foto, no esperen mucho cariño, así que les recomiendo que lo pongan. El tema central el tema, o sea, el nombre del trabajo centrado en la página, y en este caso ya saben ustedes cómo se llama el trabajo, ¿sí? El contrato social, y en la parte inferior centrada la fecha. Luego vienen 3 autores, yo les he pedido que ustedes me escriban las respuestas de cada autor, una por página. Si solo se ocupa un cuarto de la página, está bien con eso. Si lleva más de una página, no, solo una página. No quiero 2, 3 páginas. Una por autor. O sea, ¿cuántas páginas espero? 3. Solamente 3 donde me respondan las 10 preguntas de esta semana. Hay 2 notas importantes que quiero dejar claro. Es que si cualquiera de estas especificaciones no se cumple, automáticamente le resto 15 puntos al trabajo. 5 puntos. ¿Sí? El trabajo cuesta 15 puntos y a ustedes estarían siendo calificados solamente sobre 10. Y por cualquier trabajo plagiado o que se hayan copiado entre ustedes, también la nota es 0. Quiero volver a aclarar algo, estimados colegas. Como algunos de ustedes se conocen, entraron juntos a estudiar y se están haciendo upas, ahí se están haciendo ánimos, los insto a que sigan haciendo eso. Trabajen en grupo, pero escriban individualmente. No escriban copiándole al otro. Trabajen juntos, estudien juntos, vean los documentos juntos, los videos juntos, hagan sus anotaciones, pero los informes escríbanlos de manera individual. Se detecta muy rápido cuando se están copiando. Yo no he tenido esa experiencia de que aquí en este grupo se copien porque son la gente más honesta, más interesada que yo he podido tener entre los estudiantes que me ha tocado y me ha dado el privilegio la Universidad Galileo y la Facultad FACTI para tener esto. Así que administración pública con ganas. Así los estudiantes y los profesores de FACTI trabajamos con ganas. Tenemos un par de minutos para alguna pregunta, duda, sospecha o remordimiento que ustedes tengan, que lo podemos solucionar en este momento. Espero haya sido que se haya escuchado, porque si no, casi me he sopleteado 1 hora y tal vez ustedes no me están escuchando. ¿Alguno que me diga que sí escuchó? ¿O que se escuchó la clase? Buenas noches, licenciado. Sí, se escuchó muy bien. Muchas gracias. Muy clara su clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Lo del curso. Realmente me quedó muy claro también las normas que aparecen aquí al final para los lineamientos que usted está dando para entregar el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando terminen de hablar pueden apagar el micrófono, así quedamos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna sospecha, algún remordimiento, alguien que quiere compartir algo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gusto en saludarlo. Igualmente, qué gusto. Gracias. Fíjense, licenciado, que solo tengo una duda. No sé si se me pasó y usted lo explicó, pero me gustaría que me volviera a apoyar en las leyes de Montesquieu. Dice de que la ley es copia de una estructura legal. Tal vez usted me podría ampliar un poquito eso, si me hace el favor. Lo que dice Montesquieu es que las leyes, como son naturales, se dan en la naturaleza también. Recuerda que también ahí estas son ciencias nuevas, lo que es la ciencia política, ¿sí? O el pensamiento político. Lo que ellos conocían eran las ciencias naturales que también estaban en construcción y que estaban con leyes naturales. Entonces ellos decían, sí, también estas ciencias, también las leyes, lo que rige la sociedad son leyes naturales, ¿sí? Porque está en toda la estructura de la naturaleza, cómo se relacionan. A eso le está llamando. Y Montesquieu decía que había 4 leyes naturales que eran para toda la sociedad. Ese es el trabajo que usted tiene, pero le decía, la primera ley es la paz, la segunda ley natural es la búsqueda de alimentos, y así, son 4, ¿sí? Que ustedes
seguramente va a encontrar, sobre todo en el segundo video que tiene 5.15 minutos. Ahí están las 4 leyes naturales. Muchas gracias, licenciada, le agradezco. Para servirle. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Si no hay comentarios, estimados colegas, ha sido para mí un verdadero gusto compartir nuevamente con ustedes. Quedo ahí a la disposición de cualquier duda que tengan, escriban, no se preocupen, si puedo apoyar en algo, estamos así. Si no contesto, cuando escriben después de las 10 de la noche, seguramente lo voy a hacer al otro día. Pero siempre estoy al tanto de lo que estamos haciendo. Cuéntenme después cómo les ha parecido la modalidad de, en lugar de dejarles lecturas, les he dejado algunos videos, quizás a algunos les guste, quizás no. A los que les guste, espero me cuenten qué les gustó, y a los que no les guste, cuéntenme por qué no les gustó. Estoy tratando de presentarles nuevo material y que sea material que a ustedes les sea cómodo. El que sea cómodo y el que facilita el conocimiento no quiere decir que es regalado. Esta es una buena universidad, colegas. Lo que nosotros tenemos es acceso a tecnología y podemos dar y recibir clases con estos instrumentos. Pero no es fácil. Nosotros trabajamos mucho como profesores y ustedes también como estudiantes. Somos buenos estudiantes y buenos profesores. Aquí lo hacemos con ganas, como gente que se compromete y vamos a salir por eso. No pues me vayan a decir que esto está fuera de, que es demasiado trabajo, no lo creo. Y si fuera, me lo dicen, digamos, y bueno, y vemos cómo solucionamos. Pero aquí hay gente buena. Los que estudian en Infacti lo hacen con ganas. Así que les agradezco mucho, que descansen, buenas noches y nos vemos dentro de una semana.